¿Qué tal están? Desarrollo de la creatividad. Métodos para sobresalir. Ve el vídeo hasta el final para no perderte nada. Introducción. La creatividad como capacidad entrenable. Durante mucho tiempo se creyó que la creatividad era un don reservado a artistas, inventores o genios excepcionales. Hoy sabemos que esa idea es incorrecta. La creatividad no es una característica fija con la que algunas personas nacen y otras no. Es una capacidad humana, universal, que puede desarrollarse mediante entrenamiento sistemático, hábitos adecuados, exposición a estímulos variados y prácticas deliberadas. La creatividad consiste en generar ideas, soluciones, conexiones o productos que sean al mismo tiempo originales y útiles dentro de un contexto determinado. No se limita al arte. Un científico, un empresario, un docente, un médico, un escritor, un ingeniero, un deportista o un estudiante necesitan creatividad para resolver problemas, adaptarse a cambios y descubrir oportunidades. La creatividad surge cuando el cerebro combina conocimientos, experiencias, observaciones e intuiciones de formas novedosas. Cuanto más amplio sea el repertorio mental de una persona y cuanto mejor aprenda a relacionar elementos aparentemente desconectados, mayor será su potencial creativo. En este vídeo, presentaré un sistema completo para desarrollar la creatividad al máximo nivel posible. Y hay que decir que primero hay que comprender cómo funciona la creatividad. Antes de entrenar la creatividad, conviene entender sus mecanismos fundamentales. La creatividad es conexión, fundamentalmente. Las ideas nuevas rara vez aparecen de la nada. Generalmente surgen al combinar elementos preexistentes. Por ejemplo, podemos pensar en la imprenta, que combinó técnicas de grabado, tinta y mecanismos de presión. El teléfono inteligente, que combinó telefonía, computación, internet y fotografía. Muchas obras literarias combinan géneros narrativos previamente existentes. Una mente creativa es una mente capaz de detectar conexiones invisibles para otros. La creatividad es también asociación. El cerebro humano funciona mediante redes de asociaciones de ideas. Cuando vemos una palabra, una imagen o una situación, se activan numerosas conexiones mentales. Las personas altamente creativas suelen generar más asociaciones de ideas, explorar asociaciones más lejanas, tolerar mejor la incertidumbre, mantener abiertas varias posibilidades simultáneamente. La creatividad necesita conocimiento. Existe el mito de que la creatividad depende únicamente de la imaginación. En realidad, cuanto mayor es el conocimiento disponible, más materiales posee la mente para construir nuevas ideas. La creatividad no sustituye al conocimiento, eso es evidente, lo transforma. También hay que hablar de los grandes enemigos de la creatividad. Para desarrollar la creatividad es necesario identificar los factores que la bloquean. El miedo al error es uno de ellos, es probablemente el principal enemigo. Muchas personas censuran sus propias ideas antes de explorarlas o analizarlas. Piensan: es una tontería, no funcionará, se reirán de mí, etc. La creatividad exige permitir temporalmente ideas imperfectas. Primero se genera, después se evalúa o se valora. Invertir ese orden destruye la innovación. El exceso de rutina es otro de los peligros. La rutina puede ser útil para la productividad, pero una vida excesivamente predecible reduce la aparición de nuevas conexiones mentales. Cuando todo es igual, se observan menos detalles, se reciben menos estímulos y se producen menos asociaciones novedosas. La especialización extrema, hay que decir que, aunque ser experto es valioso, sin embargo una especialización excesiva puede limitar la perspectiva. Las innovaciones más importantes suelen surgir en la intersección entre disciplinas. El perfeccionismo supone una búsqueda obsesiva de la perfección que puede paralizar o que de hecho paraliza. Las personas creativas generan muchas ideas mediocres para descubrir unas pocas extraordinarias. La perfección suele ser el resultado final de múltiples borradores imperfectos. El principio fundamental: producir más ideas. La creatividad no consiste únicamente en producir ideas brillantes. Consiste en producir muchas ideas o muchísimas ideas. La calidad suele surgir de la cantidad. Un creador que genera 100 ideas tiene más probabilidades de encontrar una excelente que alguien que produce 5. Eso es evidente. Por ello, una regla fundamental es la siguiente: separar la fase de generación de ideas de la fase de evaluación. Durante la generación de ideas, no juzgar, no corregir, no filtrar.
Durante la evaluación, analizar, seleccionar, refinar las ideas. Este principio es la base de numerosas técnicas creativas. Además, en cuanto a la técnica del pensamiento divergente, hay que decir que el pensamiento divergente es la capacidad de generar múltiples respuestas para una misma situación. El ejercicio clásico es preguntarse ¿cuántos usos diferentes puede tener un ladrillo? Posibles respuestas: construir una pared, sujetar una puerta, servir de peso, crear una escultura, utilizarse como soporte para libros, etcétera, etcétera. La clave no es encontrar la mejor respuesta. La clave es producir muchas respuestas. En cuanto al entrenamiento diario, durante 10 minutos, por ejemplo, se puede escoger un objeto común, escribir 20 usos alternativos, evitar repetir categorías similares, buscar respuestas cada vez más inusuales. Este ejercicio fortalece la flexibilidad cognitiva. También está la técnica Scamper. Scamper es uno de los métodos más eficaces para generar ideas. Cada letra representa una acción mental y se puede sustituir. ¿Qué puede reemplazarse? Ejemplos: materiales, procesos, herramientas, combinar qué elementos podrían unirse. Ejemplo: teléfono más cámara. Adaptar: ¿qué solución existente podría adaptarse? Ejemplo: aplicar técnicas deportivas al aprendizaje académico. Modificar: ¿qué puede ampliarse o reducirse? Tamaño, velocidad, intensidad, etc. Poner en otros usos. ¿Dónde más podría utilizarse? Eliminar, por ejemplo, ¿qué puede simplificarse? Las innovaciones suelen surgir eliminando complejidad. Reordenar: ¿qué ocurre si cambiamos el orden? Esta técnica puede aplicarse a cualquier problema. Y también hay otras muchas técnicas. La técnica de las asociaciones remotas. Las grandes ideas suelen surgir al conectar conceptos alejados. Ejercicio: por ejemplo, seleccionar 2 palabras al azar. Por ejemplo, océano, biblioteca. Ahora buscar relaciones, posibles ideas, sistema de clasificación inspirado en corrientes marinas, biblioteca digital navegable como un océano, arquitectura bibliotecaria basada en ecosistemas marinos. El objetivo no es obtener inmediatamente una idea útil. El objetivo es entrenar la capacidad asociativa de la mente. Y también está el método de las preguntas poderosas. La creatividad florece cuando se formulan preguntas extraordinarias. Las personas comunes buscan respuestas. Las personas creativas buscan mejores preguntas. Preguntas útiles. Por ejemplo, ¿qué ocurriría si desapareciera esta limitación? ¿Cómo resolvería esto un niño? ¿Cómo lo resolvería una inteligencia artificial? ¿Cómo lo resolvería una empresa de otro sector? ¿Qué pasaría si tuviera 10 veces más recursos? ¿Qué pasaría si tuviera 10 veces menos? Etcétera. Las preguntas transforman la perspectiva. Y esto es algo clave. Está también el pensamiento inverso. Consiste en invertir el problema. En lugar de preguntar cómo mejorar el servicio, se puede preguntar lo siguiente: ¿cómo podría arruinar completamente el servicio? Después se analizan las respuestas posibles. Ejemplos: ignorar clientes, retrasar procesos, complicar instrucciones. Finalmente se invierten nuevamente las conclusiones. Esta técnica revela oportunidades ocultas. Y está también la observación sistemática. Muchos creen que la creatividad surge exclusivamente de la imaginación. Sin embargo, una enorme parte proviene de la observación. Los grandes innovadores observan. Por ejemplo, comportamientos, necesidades, frustraciones, detalles aparentemente insignificantes. Ejercicio práctico: durante una semana, observar atentamente transportes, tiendas, oficinas, espacios públicos. Anotar problemas frecuentes, ineficiencias, molestias repetidas. Cada problema observado puede convertirse en una oportunidad creativa. Está también el denominado cuaderno de ideas, muy importante. Las ideas son extremadamente frágiles. Muchas desaparecen en minutos o incluso en segundos. Por ello resulta fundamental registrar los pensamientos en una libreta o cuaderno. Puede utilizarse libreta física, aplicación móvil, grabadora de voz. La regla es simple: toda idea debe capturarse inmediatamente. Con el tiempo se construye un banco personal de creatividad. Además, también está la técnica de los 100 conceptos. Escoger un problema concreto y, por ejemplo, podría ser cómo mejorar el aprendizaje.
generar 100 respuestas y las primeras 20 suelen ser obvias, las siguientes 30 exigen esfuerzo y las últimas 50 suelen contener las ideas más originales. Esta técnica obliga al cerebro a superar los patrones habituales. La creatividad interdisciplinaria también es importante. Es uno de los métodos más poderosos. Consiste en estudiar áreas distintas de la propia especialidad. La innovación suele surgir donde se cruzan disciplinas. Por ejemplo, biología más ingeniería, psicología más marketing, arte más tecnología, música más matemáticas, etc. Estrategia práctica: dedicar tiempo semanal a aprender temas alejados de la profesión principal. Esto amplía el repertorio mental disponible. Es otra técnica más. Lectura para desarrollar creatividad. La lectura es una herramienta extraordinaria. No solo proporciona información, también multiplica conexiones mentales. Las personas creativas suelen leer historia, ciencia, filosofía, biografías, literatura, tecnología, etc. La diversidad es más importante que la especialización exclusiva. El papel de la curiosidad también es muy relevante. La curiosidad es el combustible de la creatividad. Sin curiosidad la mente se vuelve pasiva. La pregunta fundamental es la siguiente: ¿por qué? Y también, por ejemplo, cómo y si, qué pasaría si, etc. La curiosidad convierte cada experiencia en una oportunidad de aprendizaje. En cuanto a la técnica de los límites creativos, paradójicamente la creatividad suele aumentar cuando existen restricciones. Sin límites, las posibilidades son infinitas y difusas. Con límites, el cerebro se enfoca. Ejemplos pues serían escribir una historia en 100 palabras, diseñar un producto con 3 materiales, resolver un problema con un presupuesto mínimo. Las restricciones estimulan la innovación. En cuanto al poder del juego, el juego reduce la autocensura. Cuando las personas juegan, pues realmente experimentan más, asumen riesgos, exploran posibilidades. Por ello, muchas organizaciones innovadoras incorporan dinámicas lúdicas. La creatividad prospera en ambientes donde la exploración es aceptada. En cuanto al pensamiento visual, también es decisivo. Muchas ideas son difíciles de comprender únicamente mediante palabras. Se pueden utilizar diagramas, mapas mentales, esquemas, bocetos. El pensamiento visual permite descubrir relaciones ocultas. Mapas mentales. El método simple es escribir una idea central, crear ramas principales, añadir subramas y expandir conexiones. Es una herramienta extraordinaria para generar ideas. También está la incubación creativa. No todas las ideas surgen mediante esfuerzo consciente. A veces el cerebro necesita tiempo. Este fenómeno se denomina incubación. El proceso es el siguiente. Primero, trabajar intensamente sobre una cuestión, alejarse del problema, realizar otra actividad y luego permitir que la mente procese la información. Muchas soluciones aparecen durante caminatas, duchas, viajes, momentos de descanso, etc. El sueño y la creatividad están muy relacionados. El sueño desempeña un papel esencial. Durante el descanso se consolidan recuerdos, se reorganiza información, se fortalecen asociaciones de ideas. La privación de sueño reduce significativamente la creatividad. Dormir adecuadamente es una estrategia creativa, no una pérdida de tiempo. En cuanto a la colaboración creativa, las ideas mejoran cuando interactúan con otras ideas. Por ello, los equipos diversos suelen generar soluciones superiores. Para que una sesión creativa funcione, hay que suspender las críticas iniciales, escuchar activamente, construir sobre ideas ajenas y favorecer la participación. La creatividad colectiva puede superar ampliamente la individual. Y en cuanto al brainstorming avanzado, tormenta de ideas, el brainstorming clásico resulta útil pero puede mejorarse. Reglas fundamentales del brainstorming: cantidad antes que calidad, prohibición temporal de críticas, libertad para ideas extravagantes, combinación de propuestas. Después se clasifican y refinan las mejores opciones. Está también la técnica de los escenarios futuros. Imaginar futuros alternativos estimula enormemente la creatividad. En cuanto a las preguntas,
pues serían cómo será este sector dentro de 20 años, qué tecnologías aparecerán, qué hábitos cambiarán. Visualizar futuros posibles ayuda a generar soluciones innovadoras para el presente. Esto es fundamental. En cuanto al entrenamiento diario de creatividad, la creatividad mejora mediante práctica constante. ¿Rutina recomendada? Pues realmente cada día leer algo nuevo, anotar 3 preguntas interesantes, observar un problema cotidiano, generar 10 ideas relacionadas con algún desafío y registrar aprendizajes e ideas. La constancia supera ampliamente los esfuerzos esporádicos. En cuanto a la construcción de una mentalidad creativa, más allá de las técnicas, existe una actitud fundamental. Las personas altamente creativas suelen ser curiosas, aceptar errores, experimentar, aprender continuamente, cuestionar supuestos, mantener flexibilidad mental o cognitiva. La creatividad es tanto una forma de pensar como una habilidad. También puede haber programas intensivos de desarrollo creativo y el objetivo es incrementar la cantidad de estímulos. Luego hay actividades como leer diariamente, explorar nuevas disciplinas, conversar con personas diferentes, registrar observaciones, registrar ideas, por supuesto. Y en cuanto a la generación, pues multiplicar ideas. Actividades, pues brainstorming diario, pensamiento divergente, asociaciones remotas, Scamper, y luego refinamiento de ideas. Objetivo, transformar ideas en soluciones. Actividades, selección, evaluación, experimentación y después implementación. Convertir la creatividad en resultados. Actividades, pues aplicar proyectos, medir impacto, corregir errores, escalar mejoras. Los hábitos de las personas extraordinariamente creativas son realmente pues muy claros. Existen patrones repetidos entre los grandes innovadores. Observan mucho, ven oportunidades donde otros ven rutina, preguntan constantemente, nunca aceptan las cosas como inevitables. Aprenden sin descanso, su curiosidad es permanente. Experimentan, prueban ideas en lugar de limitarlas al plano puramente teórico, persisten. La creatividad requiere resistencia, constancia, tenacidad. Muchas grandes ideas aparecen después de numerosos intentos fallidos. Esto es muy relevante. En cuanto a cómo medir el progreso creativo, la creatividad puede evaluarse mediante indicadores. Por ejemplo, número de ideas generadas semanalmente, problemas identificados, soluciones implementadas, proyectos iniciados, conocimientos nuevos adquiridos. Lo que se mide suele mejorar. El nivel más alto de creatividad, la máxima expresión de la creatividad, no consiste únicamente en producir ideas originales. Realmente consiste en crear sistemas que generen continuamente nuevas ideas. Cuando una persona desarrolla estas habilidades, curiosidad constante, observación profunda, amplio conocimiento, capacidad asociativa, disciplina, valentía para experimentar, la creatividad deja de ser un acontecimiento ocasional, se convierte en una forma habitual de interactuar con el mundo. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube, que ya dispone de más de 14.400 vídeos. Hasta siempre.